Bueno, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Descafeinadas. Un poco más tarde de lo normal, pero sí, acá por eso, como recién aclaramos en Facebook, como el debate mismo de la reforma previsional, nosotros arrancamos más tarde. Tal vez nos caguemos a trompadas, tal vez nos empecemos a disparar uno a los otros. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este programa va a ser un poquito más diferente de los programas habituales, porque vamos a estar hablando del debate de la reforma provisional que se dio la semana pasada, que contrajo todo un montón de otras implicaciones, más allá del debate mismo, del cual también vamos a hablar, por supuesto. Tenemos también comentarios y opiniones sobre todas las cosas que pasaron fuera del Congreso, los incidentes y la represión en los 2 días en los que se intentó tratar la reforma. Sí, porque es muy interesante además. Argentina es un país en el que siempre hubo protestas sociales. De hecho, el diario El País hablaba de que Argentina es el país más difícil, digamos, para pasar leyes antipopulares. Esto lo decía el diario El País de España a partir de todo lo que pasó. Pero hace mucho tiempo que no teníamos, o por lo menos en la capital federal, una protesta tan caliente y una respuesta de la fuerza de seguridad tan caliente al mismo tiempo. Claro, tan... Bueno, ya tan vamos violentos, a así que sí, bueno, ya vamos a entrar a hablar de ese tema. Ustedes nos pueden ir siguiendo en facebook.com/noticias descafeinadas, en Instagram, en Instagram noticias descafeinadas, nunca sí, me voy a creo que también es @ igual, no termino y Twitter, @noticias des también, las redes sociales en donde nos pueden seguir. No sé cómo estamos de tiempo ahora para pasar. Sí, podemos pasar directamente a el primer tema, sí, antes de arrancar ya con todo este tema para discutir. Un tema muy alegórico con todo lo que está pasando, porque el tema está escrito en los 90, pero básicamente habla de lo mismo, que es la reforma previsional de los años 90, sí, que le recortaba un 13% a los jubilados en ese momento. Las Manos de Filippi, banda conocida por su filiación trotskista, que ha sacado este año un disco contra Mauricio Macri, hizo una versión de Señor Cobranza junto con Ana Tijoux, una de las mejores raperas de Chile, y la Brass al Límite, que es un saxofonista que la va a romper absolutamente toda, en un festejo por los 25 años de Las Manos de Filippi. Sonaba entonces Señor Cobranza y nosotros lo recordamos, no sé si con alegría, pero sí, porque es un buen tema. Bueno, la música alegre es porque nos gusta la ironía deliciosa. Sí, de hecho, los temas que yo pasé no tienen absolutamente nada que ver con el tema, con el tópico. A mí me cuesta tanto elegir temas, no nos importa nada, de semana a semana, que es un milagro que haya podido juntar temas para este programa. Es verdad. A esta altura del año. Además, como dijo Sergio Maldonado alguna vez en una conferencia de prensa, si no saben qué decir, pasen música, y por eso, como no tenemos una hora para hablar de esto, sí, porque es mucho, vamos a pasar un poco de música también. Y tampoco sabemos qué decir, pero vamos a intentar exponerlo de a poco. Exactamente. Todo esto empezó, sí, todo esto nos referimos a el quilombo de la reforma previsional el jueves. Sí. El jueves, ¿qué fue? 16. Sí, donde se intentó votar por primera vez la ley. En ese momento no se sabía. Jueves 14. Ahí está, jueves 14, exactamente. Donde se iba a dar la famosa sesión especial. Sabemos que el Congreso deja de sesionar en noviembre, a fines de noviembre, y sí, siempre, todos los años, por lo cual yo no sé por qué ya no estiran directamente el año calendario, ellos siguen sesionando en diciembre lo que son sesiones especiales, que llamó Mauricio Macri en este caso, para aprobar un par de leyes, un paquete de leyes que él creía son muy necesarias para que el país no explote, en sus propias palabras. Sí. Esto llevó justamente a la explosión del país. A la explosión del país totalmente, porque mientras los diputados adentro se dedicaban a discutir sobre la reforma previsional, afuera, incluso antes de que arrancara la sesión, sí, antes de las 2 de la tarde, arrancaba el caos con un operativo de seguridad gigante. Nadie entendía por qué tan grande. Sí, directamente cuando estaban las columnas que ya comenzaban a marchar en contra de esta ley, porque exacto, bueno, sí, tenía un gran rechazo popular, sí, antes de que se lleguen a acercar, siquiera ya pudieron observar a última hora de la noche del miércoles que se estaba acercando absolutamente el Congreso con un gran operativo, vallas bastante extendidas fuera del Congreso, y las columnas que se empezaron a acercar bastante pacíficamente. Todo había ocurrido hasta el mediodía, sí, más o menos la 1 de la tarde. Sí, 1 y pico de la tarde. Donde ya comienzan a haber incidentes entre pequeños grupos al frente de estas columnas. Obviamente. Y la gendarmería, en este caso encima, justo nuestra amiga la gendarmería. Sí, qué año para la gendarmería. Que estuvo ahí de protagonista.
Pero los diputados que habían tratado de entrar, primero tratando de entrar al Congreso, sí, ya hubo forcejeos y no dejaban entrar. Después se intentaron, cuando la cosa se empezó a complicar un poquito más entre los gendarmes y los manifestantes que estaban ahí, se trataron de medio como de poner un cerco como para evitar la represión, y ahí ellos cobraron también. Exactamente. Y tenemos un audio de, si no me equivoco, C5N, me disculparán si no es el audio de C5N, si no es de C5N, de TN, que son los dos medios que mayoritariamente cubrieron la primera de las dos marchas. Sí, totalmente. Y noticias había, o se suponía. Es un audio de los diputados. Van a escuchar algunos nombres, van a escuchar bastante forcejeos. Son los diputados forcejeando justamente con Gendarmería minutos antes de que estallara la represión del 14 de diciembre. Bueno, ahí está, los rodearon, los esquivaron. Bueno, los rodearon y ahora los diputados que vuelven a correr y que vuelven a ponerse delante de los escudos. Como te decía, los empujones tienen que ver con esto. Ahora nos empujan a nosotros también. Claro, como la Gendarmería los rodeó, ellos van a ponerse delante. Esta es la lógica de lo que está pasando. Entonces los diputados tratando de... Está Máximo Kirchner también, allí lo pueden ver. Insistimos, tratando de impedir que avance la Gendarmería para reforzar el control del vallado. Y allí están entonces los empujones, el forcejeo entre diputados de la oposición y la Gendarmería Nacional. Entonces, alguien que ha caído, allí hay alguien que cayó, no sabemos quién es que ha caído allí en el medio. Allí están los empujones, ahora no sabemos quién es. Está muy confusa la situación, muchísimos empujones. Ahora la Gendarmería que vuelve a retroceder, que va hacia el costado del hidrante. Y ahora obligan a la Gendarmería a retroceder, entonces cuando intentaban ir a reforzar. Bien. Tenso el clima, por lo menos. Sí. Por lo menos. Bueno, y ya... primero el nivel de agresión ya hacia los diputados, que es inentendible. Sí. Porque si bien uno puede decir, bueno, la ley se aplica para todo el mundo, pero es tipo, acá... es imposible que los diputados hayan tratado de hacer cualquier tipo de incidente. Totalmente. O lo que la justificación que a uno se le pueda llegar a ocurrir. Totalmente. No Además, tiene sentido, se les ven las caras que son diputados. Sí. Ni siquiera también la gente que rompe los huevos, no tenían las credenciales, pero algunos son conocidos. Vicky Donda tiene la cara de Vicky Donda. Vicky Donda, Kicillof. Máximo Kirchner tiene la cara de Máximo Kirchner. Muchachos, son conocidos, sí. ¿no? Está bien que los gendarmes no son las personas más instruidas del país, pero yo quiero suponer que los conocen a los diputados. Claro. Igual hay que decir, los diputados tienen fueros, no pueden ir presos, pero sí los pueden cagar a palos. Digamos, sí les pueden tirar gases lacrimógenos en la cara. Sí, cosas que pasaron, no estamos inventando nada. Ojalá estuviéramos inventando. A Victoria Donda, ¿qué fue lo que le terminó pasando? ¿La golpearon o le tiraron un perro? Porque no sé a quién le había tirado. Creo que fue lo del perro, porque estaba mal de la pierna. Ya lo vamos a escuchar en un audio de Victoria Donda muy encendida en el debate con respecto a eso. Porque hay que decir que todo esto pasó porque ellos, los diputados de la oposición, querían entrar para dar, no sabemos si para dar quórum, pero para esperar a ver si conseguía también más el quórum, y una vez que lo consiguieran, entrar al Congreso y dar la batalla, digamos, discursiva para ver si podían lograr algo más. Exactamente. La idea originalmente sí, y a lo largo de toda esta semana fue no dar quórum para sesionar. Y bueno, antes de entrar a ese tema, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, hablemos un poco de lo que fueron los incidentes en Plaza de Mayo. Sí, exactamente. Porque comenzó este jueves con un grupo realmente muy pequeño de gente que tira piedras, que siempre todo el mundo tira piedras en este tipo de manifestaciones, por distintos motivos, que puede ser por bronca a la policía, puede ser por bronca al gobierno, puede ser porque haya algún que otro infiltrado. Sí, que también hay que decir que... Puede ser que haya simplemente tenían ganas de romper los huevos. Sí. Puede ser cualquier tipo de cosa. Ahora, la respuesta de Gendarmería y Policía Federal fue totalmente descomunal. Fue al principio había realmente muy pocas personas y
el nivel de violencia con la que atacaba Gendarmería y la Policía Federal fue tremendo. Duró un montón de tiempo esta represión. Sí, 7 horas aproximadamente. En donde básicamente a cualquier persona que tratara de acercarse, ya comenzaban un operativo con motocicletas y todo a buscar y básicamente cazar gente que estaba ahí, que no tenía nada que ver. Cosa que ya vimos también por la tele, en vivo, y esto no lo puede contar nadie, que levantaban gente que estaba durmiendo en la calle, que levantaban gente que estaba saliendo de laburar, que le pegaban a gente en el piso. Eso no lo puedo llegar a entender. O sea, cuando la gente habla de profesionalidad de la fuerza, es tipo... Hacen esas cosas como de venganza y de bronca, como si estuvieran en un partido de fútbol. Lo cual sería peor. Porque... es que es lo que hacen. Porque a alguien se le resiste. Claro. Cuando ya está reducido en el piso, le empiezan a pegar como castigo. No es la función de la policía o de la gendarmería excederse en la violencia cuando alguien ya está totalmente reducido, ¿entendés? Para nada. De hecho, hay toda una discusión al respecto de el derecho a manifestarse de la gente y, digamos, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, que fue lo que hicieron el jueves más que nada, corta con ese derecho de lleno. Digamos, no deja forma a que uno pueda ejercer su propio derecho constitucional, lo cual entra en todo un debate también. Me gustó algo que compartiste, con lo que estoy muy de acuerdo, que es las fuerzas de seguridad no solo tienen, o sea, que apresar a los minúsculos grupos que pueden llegar a hacer violencia, como sobre todo como fue el jueves, sino también de garantizar el derecho a la protesta que tiene todo el resto de las columnas de miles y miles de personas que habían ido a Plaza de Mayo a hacer escuchar su voz. Exactamente. Eso es lo que tiene que garantizar las fuerzas de seguridad, que puedan acercarse a expresar su opinión de forma pacífica, ¿no? Sí. En referencia a eso, tenemos un audio del diputado Pietragalo que, ya contaremos después bien cómo fue toda la cuestión de diputados, pero en un momento los diputados salen a la calle, la gran mayoría, para ver qué estaba pasando, y el diputado Pietragalo, que pertenece a la Unidad Ciudadana, el ex Frente para la Victoria, se encuentra en medio de la represión. Le tiran luego gas lacrimógeno a él, y eso está grabado en las cámaras de C5N, salió en vivo, lo cual es una vergüenza. Pero antes de eso, el diputado Pietragalo tenía algo que decir porque estaba bastante enojado con Patricia Bullrich, y va a decir algo muy interesante para mí, que es: si quieren hacer esto, declaren el estado de sitio y que la gente entienda qué es lo que está pasando. Va a decir el diputado Pietragalo, y lo escuchamos porque es muy interesante que lo diga en ese momento, más que nada. Aquí viene el diputado Pietragalo, lo escuchamos. Estado de sitio, que dicten el estado de sitio y que la sociedad sepa qué está pasando. Pero dejémonos de joder. ¿Cómo está viviendo todo esto, diputado? ¿Una cacería lo que están haciendo? Indignado. Mirá, hace más de 7 horas que están reprimiendo en todo Buenos Aires. Que se dejen de joder. Patricia, cortala. Que dicten estado de sitio y ya sabemos qué pasa, pero dejémonos de joder. Así no. Bueno, aquí está. Básicamente lo que pasaba en ese momento cuando aparece Pietragalo es que es justamente esto de las motos saliendo, digamos, de detrás del vallado cada 20, 15 minutos para llevarse gente, y él, cuando intentaba que no se llevaran a una persona en situación de calle que estaba ahí tirado y se lo estaban llevando, vaya uno a saber por qué, el tipo fue a explicarle a la gendarmería que era una persona en situación de calle y que no tenían por qué llevárselo, y la respuesta de la gendarmería fue gas lacrimógeno en la cara del diputado Pietragalo, que le pedía a Patricia que pare un poco, lo cual creo que es un pedido bastante generalizado. Sí, a esta altura sí. Pedidos... Detesto esto de... ¿no? Detesto el... porque lo dicen los de Cambiemos, tienen más autoridad que otra cosa, pero es totalmente particular. Es un texto a rescatar, que ya desde adentro se la esté criticando a Patricia Bullrich por el nivel de violencia. Ahora, el término cacería, ¿no? Que escuchábamos también en el audio y que mencionamos nosotros, ese jueves fue así realmente, y también un poco después el lunes. Sí, el lunes también, pero fue diferente. En donde había gente que no estaba haciendo nada, que estaba lejos, y es como iban por las calles de adentro. Exactamente. Y lo que explicaban bien en los medios de comunicación, en la cobertura en vivo, es eso escala la violencia. O sea, si vos vas totalmente desproporcionado a cuadras adentro, donde no está pasando nada,
a intimidar y a buscar quilombo, o sea, lo que vas a lograr es que se incremente el nivel de violencia. O sea, no es una fuerza de seguridad que actúa sin cadena y que actúa a nivel de bronca directamente, a nivel de venganza. Sí, es de rarísimo. hecho, el jueves se sabía, digamos, de antemano que algo iba a pasar, porque el clima estaba muy enrarecido, era mucha cantidad de efectivos las que había, eran creo que 900 gendarmes y 1500 efectivos en líneas generales con policía de la ciudad. Sí, un operativo tremendo, y Policía helicópteros Federal. también, sí. Y hay que decir que los incidentes comenzaron cuando se empuja una valla. Un muchacho empujó la valla, al tipo lo sacan, porque están las imágenes de las columnas, digamos, de manifestantes que habían ido pacíficamente a manifestarse, valga la redundancia, y lo echan al tipo que empuja la valla, y a partir de ahí huele un gas lacrimógeno de atrás de la valla, porque hay que decir que la primera etapa de la represión fue la policía no se movía de atrás de la valla y empezaron a tirar balas de goma y gases lacrimógenos Desde atrás, sí. desde atrás para ver si podían, digamos, disipar la plaza. Ahí es cuando empiezan los piedrazos de la gente que ve que le están tirando de atrás de la valla. Sí, Porque por hay que eso es decir el que- nivel de reacción. El nivel de reacción totalmente desproporcionado. Exactamente, cosa que bueno, después para el lunes aprendieron, entre comillas, Sí, que había ya sido un vamos a poco hablar, mucho, vamos a pero hablar. ya vamos a eso. Sí. En cuanto a lo que pasaba adentro, porque mientras toda esta cacería se daba afuera y fueron 7 horas de represión muy salvaje adentro, hubo todo un debate que no llegó a nada, porque obviamente cuando los diputados logran entrar, mientras los de Cambiemos estaban todos sentados en sus bancas esperando, vaya uno a saber qué, no sé si Sí. no se habrán enterado de lo que pasaba afuera o no les importaba, eso ya irá por cuenta de cada uno. Los diputados de la oposición comenzaron la sesión. Cambiemos consiguió un quórum que fue denunciado de fraudulento porque había supuestos diputruchos, que son Sí. diputados que no han asumido en sus bancas, Bueno, que daban número. Eso no terminó de definirse, No. pero tampoco es que el gobierno haya lanzado la lista No, tampoco. de los diputados que se sentaron en las bancas. Sí. Lo cierto es que después de 5 minutos, que tampoco me gusta la chicana esa de, bueno, porque se pasaron 5 minutos, Bueno, ya no cuenta. claro. Pero después de esos 5 minutos, sí consiguieron el mágico número del 129 o 128, Sí, no me 128. recuerdo. 128. Y después nunca se pudo volver a ver ese número, el 128. Exacto. Los números subían y bajaban porque los diputados, hay que Sí, decir que... cuando se separan, exacto, ya deja no de los cuentan. contar. Claro. Hay una supuesta ley en el Congreso que dice que pasada media hora de cuando está anunciada la sesión, que era a las 2 de la tarde, la sesión se tiene que levantar porque no se llegó al quórum antes de ese momento. sí. Los diputados de la oposición decían que se había llegado a ese momento, plus todo lo que había pasado, diputados en enfermería, digamos. Sí, el mayor argumento era ese de claro. por cómo estaba la situación afuera y Exactamente. por cómo se habían tratado a los diputados. No tenía Exactamente. sentido continuar con esa sesión en ese momento. En esa sintonía vamos a escuchar a Victoria Donda y pegada la vamos a escuchar a Elisa Carrió, que son las dos caras, podemos decir, del día jueves. Muy enojada Victoria Donda, hablándole a Carrió, Sí. porque Carrió, antes de pedir que levanten la sesión, había hablado de que la violencia tal no existía y de que los diputados tenían que tener cuidado con no chocar con las fuerzas del orden, porque la podían, digamos, pasar mal. Victoria Donda estaba en ese momento ya Sí. lesionada, estaba con muletas, y la van a escuchar muy enérgica, como muy pocas veces se le ha escuchado a Victoria Donda, una persona bastante tranquila dentro de todo en el Congreso, a los gritos, hablándole a Elisa Carrió y a todos sus demás colegas sobre lo que había pasado. Respeto, sí, de respeto y de solidaridad con una colega que también es diputada. Y si tengo los bastones, es porque ayer en el operativo perverso que llevaron adelante, presidente, que llevaron adelante, lo único que lograron es reprimir a la gente y golpear a dos legisladores que son compañeros tuyos. ¿Querés venir a ver mi pierna? A ver qué es lo que pasa. ¿Y sabés por qué me hicieron esto? Porque no quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres. ¡Que se levante la sesión! ¡Que se levante la sesión! Si Carrió quiere defender la ley, Diputada, que se levante la sesión. diputada, la sesión la levanto yo. Diputado Negri. Aclaramos que están sesionando en minoría, ¿eh? Diputado. Señor presidente. Sí, diputado. Voy a hablar en nombre del interbloque de Cambiemos en minoría. Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado
por el interbloque de Cambiemos. La violencia se opone a la Constitución y a la paz. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Pero le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra cosa, señor presidente. Silencio. Silencio. Cuando todo el bloque A de la Cámara de Diputados, que tenía mayoría en esta Cámara, quiso sacarle la presidencia al presidente Fellner, fui yo la que defendió la presidencia para el Frente para la Victoria. Y acá hay muchos diputados que lo saben. Pero la violencia, nosotros no vamos a contestar a su violencia con nuestra violencia. Vamos a ganar la votación, será esta semana o la otra, la vamos a ganar. Va a haber compensación a los jubilados, por esa parte sí, por eso estoy sentada acá. Se levanta Así que no entonces. asusten más a la... Bueno, muchas cosas que comentar sobre estos dos audios. Poco sentido de comunidad entre diputados más allá de las diferencias políticas. Como veíamos, por ejemplo, esta semana hubo unas agresiones a Lustó y en general hubo comentarios apoyándolo, en general con algún otro comentario extra de bueno, pero a nosotros no nos hicieron tal cosa. Pero bueno, hubo un sentido de camaradería en ese sentido. Totalmente. Ahora, cuando el índice político es demasiado alto y los intereses están demasiado altos, ya la camaradería se pudre. Porque en el bloque de Cambiemos no querían saber nada con la gente que estaba herida. Victoria Donda que pide que se levante la sesión. Y después Emilio Monzó con una chicana de mierda le dice, bueno, disculpame, pero yo soy el que levanta. Así que me chupa un huevo lo que tengas que decir. Que eso me rompe un poco las bolas. Porque si bien el presidente forma parte de un partido político, también es el presidente de toda la Cámara. Claro, exacto. Y por más que haya una voz minoritaria, sí, que se esté expresando en cierto sentido, es también su obligación escucharla y hacerla escuchar, ¿no? Claro, totalmente. No desestimarla así como, bueno, no te voy a dar pelota porque me estás pidiendo algo que no tengo ganas de darte. Más cuando, minutos después Carrió dice, se levanta la sesión, porque no es que Carrió lo propone, no es que Carrió, como los demás diputados, dice, señor presidente, yo propongo que se levante la sesión. Carrió dice, se levanta la sesión, dijo. E inmediatamente después Emilio Monzó dice, bueno, levantamos la sesión. Claramente influenciado, por... favoreciendo a uno de los lados, digamos, porque si Cambiemos hubiera querido que no se levante la sesión, hubiera sido un escándalo igual, porque ya para ese momento los diputados estaban, y seguramente vieron las imágenes, parados. Había mínimo 10 diputados parados enfrente de Monzó, que es el presidente de la Cámara, pidiéndole que se levante la sesión, porque era una locura lo que estaba pasando. De hecho, C5N con un poco de malicia, pero también para mí con cierto tino, mostraba las imágenes dentro de la sesión con el audio afuera. Que era muy fuerte porque no paraban de escucharse balazo de goma y estruendos de gases lacrimógenos. Y era fuerte escuchar a diputados como Carrió decir, el interbloque de Cambiemos no ejerce violencia. Y afuera ver lo que se estaba viendo, digamos. Que fue generado justamente por el gobierno. Obviamente, claro, exactamente. No fue generado por ninguna otra fuerza política. Exactamente. Porque ya hablamos que era un pequeño número de personas las que pudieron llegar no estaban ni siquiera embanderados. Los incidentes y encima no los iniciaron ellos. Totalmente. También hay que decir que, por ejemplo, el diputado Eduardo Amadeo dijo que en relación a la violencia contra Mayra Mendoza, Victoria Donda y demás, que se lo habían buscado los diputados de la oposición, dijo que había que respetar la ley. Estamos hablando de un diputado de Amadeo, hablando de sus colegas, de otro diputado. ¿Cómo que se lo están buscando? Directamente lo dijo abiertamente. ¿Por qué? ¿Por ir a laburar? ¿Por ir a defender los intereses de las personas? Eso es buscarse tiros. Vaya no saber. Dios mío. Vaya no saber. No lo puedo creer. Hace mucho tiempo no se veían discursos tan nefastos, eso hay que decirlo también. Bastante fuerte. Sí, lo de respetar la fuerza del orden también es terrible para el momento de la Argentina que estamos viviendo. Totalmente. Sobre todo.
Totalmente. La cuestión es que se levantó la sesión del jueves. Sí. Se rumoreó fuertemente con que podía llegar a salir por DNU la reforma provisional. Se habló de eso el jueves a la noche más que nada. Se desestimó al toque. Yo creo que con bastante sensatez por parte del gobierno, porque si lo sacaban por DNU iba a ser un quilombo. Sensatez las pelotas, todo. Porque si hubiesen tenido sensatez no lo hubiesen ni pensado. Ni hablar, pero digo, sensatez dentro de el marco político, digamos. Sensatez dentro de la mierda que claro, ya está bien. Después de 7 horas de represión, si llegaban a sacar la ley por DNU, iban a ir a Casa Rosada y se iba a armar quilombo. Sí. Cuestión que se llamó a una nueva sesión para el lunes. Y de eso es de lo que hablaremos en los próximos bloques. Tanto con lo que pasó afuera, que fue muy importante, como lo que pasó adentro, que también fue muy importante. Y no sabemos cuál de las dos cosas es más nefasta todavía. Exactamente. Y bueno, como les dijimos, el tema que acabo de poner no tiene nada que ver ni en sentido lírico, ni en sentido musical con lo que estamos hablando. Pero bueno, se van todos a cagar. Es una banda que descubrí hace poco porque estaba tratando de ver en qué andaba el viejo bajista de Jamiroquai, Stuart Sender. ¿Y es él? Y es un músico de sesión, colabora en distintos proyectos de distinta gente. Tremendo. Y colaboró en este tema que vamos a escuchar de Incógnito, Love Burning Flames, un funk de la puta madre. Y como para olvidarnos por 4 minutos sobre todo este quilombo que estamos viendo. Muy bien, y si el jueves había sido complicado y la sesión había sido caliente en el Congreso, lo que pasó el lunes fue proporcionalmente peor de lo que había pasado el lunes ya. Con, digamos, los manifestantes o los violentos, si le quiere decir de esa manera, como se habla también en el fútbol, fueron directamente el lunes a la Plaza del Congreso a plantear una guerra campal. Sí, porque pasó eso desde el lado de los manifestantes y pasó también desde el lado de las fuerzas de seguridad, que como habían tenido toda una lluvia de críticas por su operativo el jueves, dijeron, bueno, no vamos a mandar a gendarmería. Va a estar un grupo de la policía de la ciudad simplemente resistiendo. Por lo que se dice, corrieron a Patricia Bullrich del operativo directamente. Sí. O sea, ella no tomó decisiones. Bueno, y eso también demuestra mucho de cuáles son sus opiniones y sus formas de trabajar. Es como que en parte se invirtió, sobre todo en esas primeras horas, se invirtió los roles de lo que había pasado el jueves. Totalmente. El lunes realmente fue violentísimo el actuar de un grupo grande de manifestantes, ¿sí? Porque cuando se habla de infiltrados o qué sé yo, es como, bueno, por ejemplo en la marcha de Maldonado, que al final terminaron todos libres porque claramente había sido todo armado y veíamos ahí, eran 10 personas. Totalmente. Ponele, acá eran fácilmente 400 personas. Sí, se habló, 500 que estaban muy organizadas, o sea, pero ya es imposible hablar de grupos de infiltrados. Era gente que fue preparada por todo lo que había pasado el jueves a tirarle de todo a la policía. A plantear una guerra, básicamente. Claro. Y lo que se dio, sí, fue lluvias y lluvias y lluvias de piedras, eso fue impresionante. de morteros, está la famosa imagen, ¿no? Pero claro. La imagen bomba de estruendo, muchísimos heridos en ambas partes. Fue bastante intenso y no sé si tenemos algún audio que nos permita reflejar si no lo viste o si no lo escuchaste, por lo menos para darte una idea de qué fue lo que se estuvo viendo. De pronto, y ustedes lo veían, empezaron a subirse las personas al vallado, cayó la valla y ahora hay una parte entonces de la valla que ha quedado abierta y una línea de la Guardia de Infantería que con sus escudos en alto y con el carro hidrante mantienen la posición. Ahí, Martín, lo que veíamos claramente con la imagen aérea y con la imagen que nos devolvía el dron era la distancia. Esta imagen es muy elocuente respecto a la distancia que separa el vallado del cordón de policías. Hay no menos de 30 metros, 20 o 30 metros. Y por supuesto que el grueso de la manifestación o de las personas que llegaron a movilizarse no participan de esto, que sí es generado por un grupo de unas 50 personas aproximadamente. Desde arriba se ve claramente cuál es la dimensión de lo que vos estás contando, ya con un vallado, parte del vallado derribado, Martín.
Bueno, lo escuchábamos al colega Carnota hablar de 50 personas porque era el comienzo del conflicto cuando tiran el primer vallado, que quedó tirado durante toda la manifestación después, o sea, porque no hubo mucho. Claro, todas las posiciones estratégicas que tenían en teoría la policía las perdieron totalmente. Realmente se los comieron crudos a los policías. Bueno, hicieron retroceder un camión hidrante, por ejemplo. Y ahí es cuando nosotros hablamos de, que se invirtió la cosa. O sea, cuando por ahí si hubiesen actuado rápidamente contra, de nuevo, esos grupos de 1, 2, 3 personas que empiezan y después dejan, justamente como también hablaba el periodista, de dejar manifestarse a todas las otras personas que estaban ahí a la espera de poder ingresar a la plaza, no hubiese pasado esto. Pero bueno, por eso hablamos de que se invirtieron los roles y no se previó tampoco en ese sentido. Y no es para pedir por más fuerzas, porque ya vemos lo que pasa. Y eso es lo que me rompe un poco las bolas, que es no hay punto medio. O sea, o van y los cagan a tiros a todos, o no hacen nada y dejan que la situación se salga de control. Es que hubiera sido una masacre. No hay profesionalidad. No. Claramente no hay profesionalidad. Y además, cuando finalmente llegaron refuerzos y lograron sacar a este grupo de personas muy violentas realmente, fueron otra vez a hacer la cacería esta contra gente inocente. Sí, vimos imágenes que mostraban gente que tiraba gases policías que tiraban gases lacrimógenos en un local, adentro de un local. ¿Cuál es el sentido estratégico de eso? Si no es de venganza, de gente que le tiraban gas pimienta a un viejo que estaba parado en la calle sin hacer nada. Entraron a casas de particulares sin orden de allanamiento, por ejemplo, que se sabe que es ilegal, básicamente, y sacaban gente. Porque hay que decir que, digamos, ya a sabiendas de todo lo que había pasado el jueves, la gente que se fue a manifestar aprendió, digamos, o bueno, tuvo más recursos para saber a dónde ir, ya sabiendo también que por todas las calles de por adentro de la zona de Congreso se iban a meter, y mucha gente abrió las puertas de sus casas, de sus departamentos, para que, digamos, la gente que corría de gendarmería o de la policía se pudiera escapar. No funcionó porque la policía se metió en esas casas, cosa que no se puede hacer sin una orden de allanamiento, que claramente no tenían, porque qué juez se iba a poner a dictar una orden de allanamiento en ese momento, y se metieron a las casas y sacaban gente. Además de esto, le metieron la moto encima a un pibe, se llevaron gente otra vez. Creo que hubo 88 detenidos, de los cuales ninguno había participado de los incidentes en la plaza. Sí, y gente que perdieron ojos también, varias personas por balazo de goma. Sí. Sí. Un desastre. Lo cual también dice, ¿dónde apuntan las balas de goma cuando? Vamos, hay un montón de cuestiones que quizá pasan de largo porque uno no es experto en el tema, pero un montón de... Se ve y se nota la hazaña con la que se actúa también, digamos. No es una cuestión de perspectiva, digamos. Tiran a la cabeza esos muchachos, apuntan a la cabeza cuando disparan. Y no peligrosos. No porque tengas un grupo de gente muy violenta, que tampoco vamos a defender eso, pero no te habilita a vos a romper la ley. Exacto, falta mucha prevención, hay que decirlo, en este tipo de marchas, evidentemente, porque no es la primera que pasa este año. Decíamos, con Santiago Maldonado pasó, y ya había pasado, creo, con otras marchas multitudinarias también, que había habido infiltrados. Si son infiltrados no lo van a prevenir, pero a lo que voy es, si sabes que todo esto puede pasar, en vez de parapetarte y esperar, porque lo que suele hacer la fuerza de seguridad es esperar tras el vallado, esperar a que pase algo. Claro. Tratar de prevenir que pase algo, que sería lo importante. Sí. Pero bueno, mientras todo esto pasaba, hay que decir que fue, digamos, mucho más corto el periodo de los incidentes de la represión de lo que fue el jueves. El jueves duró literalmente 7 horas, a las 7, 8 de la noche seguían todavía. Eran contra 4 o 5 personas. Claro, o sea, era totalmente desproporcionado, y acá fue al revés porque aguantaron. Claro, aguantaron bastante, lograron disiparlo dentro de todo rápido. Creo que para las 5 o 6 de la tarde ya no había más incidentes, sí, un clima obviamente hiper enrarecido en el Congreso. Los diputados adentro sí estaban sesionando esta vez, sí lograron el quórum. Gracias a el apriete del gobierno, de los gobernadores. Del gobierno a los gobernadores para sus diputados que se sienten a sesionar, inclusive no estando a favor del proyecto. Totalmente. Lo cual, ya vamos a ver algunos audios que hablan de este tema, pero es una situación de mierda realmente, porque las provincias no tienen ninguna independencia en esto que se supone que es una república federal. Totalmente. Y sí, están al llamado, gobierno, a merced del gobierno de que le pueda aportar recursos a la provincia para poder... de los 24 gobernadores, solo uno no se presentó a la reunión con Mauricio Macri el lunes. O sea, imagínense cómo están todas las provincias. En Argentina, con esta cuestión de la coparticipación y la plata y demás, y ya nos metemos directamente en lo que es la reforma previsional, que básicamente es, para los que no lo terminan de entender, es algunos cambios en
cómo se mide y, digamos, de dónde se sacan los fondos o cómo se miden los aumentos para las jubilaciones anuales, que eran con aumento cada 2 meses, con la, digamos, la fórmula kirchnerista, como la llamaron desde el oficialismo, y con una nueva fórmula que se va a aumentar cada... Bueno, no, son 4 veces por año la que se aumentan, y se va a tener en cuenta la inflación y también los aumentos salariales, digamos, del trabajo formal. ¿Qué es lo malo de esto? Que se sabe que los números que maneja Cambiemos de aumento de sueldo y de inflación no están ni cerca de ser los números reales que se manejan. Encima son los aumentos a estatales. Bueno, que si alguien está recortando salarios a estatales, exactamente, es el gobierno. Exactamente. Esto es básicamente la mayor polémica de la ley, además de un aumento de la edad jubilatoria de... si vos te jubilás como se viene siendo ahora, que es a los 65 años, te dan creo que un 40% de lo que deberían, y si vos te retirás, te jubilás a los 70, ya te empiezan a dar el famoso 82%. Es increíble por ciento. No vivís nada. Exactamente. O sea, no te toca nada para vivir. Además de... bueno, que no es solo para las jubilaciones, y esto también es muy importante decirlo, porque se habló mucho de no toquen a los viejos y demás, pero también se tocan las pensiones, por ejemplo, a excombatientes de Malvinas, pero hay pensiones para, digamos, invalidez, para un montón de cuestiones, y la asignación universal por hijo, que es todo un tema porque el kirchnerismo había logrado, entre comillas, cierta estabilidad social con las asignaciones universales, que no es mucho dinero, pero que sí es, digamos, una especie de ingreso fijo que digamos, que mantiene a cierta parte de la población activa económicamente, y que con este recorte hay que ver hasta dónde, digamos, se aguantan en una situación social que ya es muy complicada en Argentina por la situación económica bastante frágil, y como dijo Leopoldo Moró, puede llegar a llevar esto a un default social parecido, no igual al de 2001, pero sí muy parecido, con ya un malestar en las calles muy, muy grande. En relación a esto tenemos varios discursos de algunos referentes del Unidad Ciudadana, de Cambiemos, del peronismo federal y de la izquierda, que son 4 posiciones muy distintas entre ellas, pero también las 4 muy interesantes. Primero es Daniel Filmus, para mí tocando un tema muy interesante, que es cómo la ley no solo afecta a los jubilados, sino también afecta a los jóvenes en relación a su ingreso en el mercado laboral, algo que no se había llegado a plantear, evidentemente, en el debate, pero que Daniel Filmus se quiso tomar el tiempo de marcarlo. Son 250.000 los que se retiran por año, que es bastante similar a la cifra de jóvenes que por año ingresa al mercado de trabajo. Cada punto que decida un año más, ya sea porque la jubilación no le alcanza o porque tiene esa oportunidad, no solo estamos castigando a los adultos mayores. Esta ley, miren lo que pasó en Europa, miren Francia particularmente, esta ley castiga a los jóvenes, castiga a los que nosotros queremos que sigan en la escuela. Esta ley, y no es el punto principal, y por eso quizás lo podemos hablar, porque estamos debatiendo solamente por un aspecto, que es el aspecto del cálculo. Llevar a que nuestros adultos mayores, especialmente mujeres que le agregamos 10 puntos más, 10 años más, va a llevar a que nuestros jóvenes no puedan ingresar al mercado de trabajo por muchos años. Es así, está estudiado. Como esto se hizo en tratamiento express, no pudimos consultar a los especialistas, pero esto sepamos lo que es así. Hoy tenemos la responsabilidad, le pido al oficialismo que este punto en particular sea particularmente estudiado. Bueno, sepan que no lo estudiaron. Sepan que no sucedió. De hecho, creo que no hubo modificaciones en diputados con respecto a la ley, que si en senadores había sufrido, comillas, ¿no?, modificaciones que obviamente no hacen al espíritu de la ley. Una ley que se apuraron en sacar, también hay que decirlo. Antes de que asuman, digamos, antes de todos los cambios de mandato en senadores. Que no hubo discusiones que son muy importantes, justamente las comisiones previas a que se trate la ley. Ahí es donde hablan expertos en el tema. Fue un escándalo la reunión de comisión, seguramente también lo vieron. Es una mesa en U muy grande, que seguramente vieron llena de gente, empujones, gritos. Y el diputado Mazot, que es el que preside esa comisión, diciendo que si quieren buscar la plata, la vayan a buscar a Marcos Paz. En relación a, obviamente, los ex dirigentes kirchneristas que están presos por distintas causas de corrupción. Pero bueno, muy linda la referencia, ¿no? Si quieren la plata, claro, en vez de pedírsela al gobierno,
que se la pidan a los ex dirigentes. Muy bien. En medio de las chicanas típicas de los diputados nacionales. Dios. Dedíquense a hablar de la ley, por favor. Uno de los, para mí, más nefastos de todos los muchachos que representan a Cambiemos en el Congreso es Fernando Iglesias, pero al mismo tiempo es, para muchos, uno de los, digamos, más álgidos defensores del gobierno, porque es un tipo que lleva mucho tiempo en el Congreso, es un histórico a esta altura ya, pero va a dedicar su discurso Fernando Iglesias no a hablar de la ley, sino a hablar de lo que ellos hicieron, que es algo que Cambiemos suele hacer bastante para apuntalar, digamos, sus decisiones. Se va a dedicar a hablar del kirchnerismo, de cómo era la ley con el kirchnerismo y de por qué les duele o no les duele a los kirchneristas que se apruebe esta reforma previsional. ¿Cómo es posible que hablen de ajuste? Yo se los explico muy rápido. Quieren la fórmula kirchnerista, 14%, el 14%, muchachos. El 14% de la fórmula kirchnerista se pagaba con el método kirchnerista. Cristina lo llamaba vudú. Vudú imprimía papel picado y la emisión causaba inflación. La fórmula kirchnerista se paga con actualización semestral y con inflación kirchnerista, que llega a ser de 3% por mes. Lo voy a explicar muy rápido para los que hablan de la mano en el bolsillo, en términos muy sencillos, sin acumulativos, como para que lo entienda hasta el camarada Bermúdez, que tiene dificultades con las cuentas. Si vos le pagás hoy al jubilado una suma, en el segundo mes ya le robaron el 2%, en el otro 4%, en el otro 6%, en el otro 8% y en el otro 10%. Por la inflación, 2 más 4 más 6 más 8 más 10, no sé cuánto le da al diputado del Excel, que fue el que inauguró el Excel, son 30 puntos, la mano en el bolsillo, eran los 30 puntos que le sacaban durante un semestre con la inflación. Voy a decir algo, lo cual no deja de ser un punto válido, o sea, en la crítica de la ley que venimos teniendo hasta ahora. Sí. Que era eso, o sea, que es bueno, como últimamente tenemos inflación muy alta, los aumentos no dan abasto. Totalmente. Entonces está bueno hacer una nueva... Un cambio. Claro, un cambio en cómo se contabiliza teniendo en cuenta la inflación. Pero no para que terminen de cobrar menos, como ya podemos ver en distintas comparativas que se llegan a perder 5, 6, 7 puntos. Se dan los cálculos, digamos. En comparativa con la ley anterior. Que sí era variable y era más inestable porque dependiendo de si había superávit o no, exactamente, podía llegar a afectar el salario de los jubilados. Pero es tipo, bueno, si vas a hacer un cambio, hazlo para mejor, no para peor. Ese es el problema. Exactamente. Al mismo tiempo que, evidentemente, se dice que la ley va a tener muchos problemas desde el punto legal por toda la cuestión del 82% móvil y, digamos, todas las promesas que el gobierno había hecho y la famoso... la reparación histórica que hicieron el año pasado, que los metió en un quilombo bárbaro del que no se sabe bien cómo van a salir, pero lo que sí se dice es que se vayan preparando los abogados del Estado porque van a sufrir bastantes juicios por justamente toda esta cuestión de los números. Y ahora trataron de paliar todo con una especie de bono que fue muy criticado porque también decían, bueno, si la ley esta es tan beneficiosa, ¿por qué tienen que hacer un bono compensatorio? ¿Compensando qué? Pero aparte, que solo compensa en poca medida los primeros 6 meses que eran los más afectados. Exactamente. Pero después no cambia el cálculo general, por lo cual siguen perdiendo con respecto a la ley actual. Lo que sí fue interesante del bono, que lo anunció Carrió en medio de la sesión, fue lo que dijo Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, a quien yo no conocía, pero hay que decir que él dijo es una victoria de la lucha popular, digamos, porque es una respuesta digamos, del gobierno al malestar que vieron que había del lado de la población, digamos, y por eso lo otorgan. Porque no estaba, digamos, no está contemplado en la ley ese bono. Sí, pero siempre pasa eso. No estaba contemplado. Es como hacen una ley muy de mierda, después ven que se arma quilombo y después te tiran un regalito para poder pasarla. Pero no soluciona ningún problema de fondo. Totalmente. Con relación a lo que hablábamos de los gobernadores, María Eugenia Soria, diputada por el peronismo, el PJ en la provincia de Chubut, si no me equivoco, Río Negro, va a tener algo que decir, va a ser bastante fuerte lo que dice, pero sepan que la grieta en el Congreso se ha corrido de lugar a partir de la reforma previsional, porque algunos diputados del peronismo han quedado del otro lado, evidentemente. Toda esta seguridad que vemos hoy, que vimos también la semana pasada, no es para evitar un delito, y ustedes lo saben bien, sino es para garantizarlo, es para garantizar el robo a los jubilados. A mí me da vergüenza que hoy hayan arrastrado a gobernadores
justicialistas, a sentarlos ahí a sacarse una foto. Me da vergüenza que esos gobernadores se digan peronistas. No son peronistas, son prostitutas de Macri. Vinieron acá y cambiaron los votos de sus jubilados, de sus provincias. Vinieron a cambiarlos a costa de que Macri no incendie cada una de esas provincias. Eso, señor presidente, es coerción. Eso, señor presidente, es afectar el federalismo. Eso es afectar las autonomías de las provincias. Y ustedes, que son coprovincianos como yo, lo saben muy bien. Bueno, traición al federalismo, que es lo que hablábamos antes nosotros. Exactamente. Las provincias no tienen ninguna independencia, son extorsionadas para ir y votar a favor de una ley con la cual no están de acuerdo. Y es una de las cosas más nefastas que han pasado. Sí, totalmente. Y una de las más difíciles también de, digamos, no solo de prever, sino de cambiar. Sí. El kirchnerismo también lo hacía, hay que decirlo, digamos. Es una maniobra política que existe. Estamos denunciando cosas que no deberían pasar en general. Claro, que es lamentable, pero que lamentablemente sucede. Sí. Hay que decir que fue muy astuto Cambiemos en el sentido de cuándo presentar la reforma provisional, porque ahora lo va a decir Del Caño, pero no estaba prevista. Como no estaba prevista ninguna de las reformas que presentaron ahora, pero esperaron a ganar las elecciones de octubre de este año, como habían hecho también en diciembre del año pasado, cuando luego de ganar las elecciones del año pasado, de 2015, cuando ganan las elecciones, los primeros proyectos que presentan son los más importantes, un montón de DNUs para derogar un montón de leyes y, digamos, acomodarse a como ellos querían gobernar, y ahora hacen lo mismo, ganan las elecciones en octubre, y lo primero que hacen es tirarte un paquete de leyes, para acomodarse ellos a como ellos quieren hacer las cosas, y que la oposición no tenga mucho tiempo de reacción, digamos, porque también la oposición venía muy mal parada a partir de las elecciones de octubre, que los habían dejado muy divididos y sin ninguna presencia fuerte dentro del Congreso. Lo último que vamos a escuchar es la de Nicolás del Caño, de la izquierda, que no había querido presentarse para dar quórum, que es algo que suelen hacer los diputados de la izquierda ante la mayoría de los proyectos que se presentan con los cuales no están de acuerdo. Va a llamar a Nicolás del Caño a una situación muy particular, que la voy a decir porque no sé si, porque creo que queda medio flotando en el audio, que es una consulta popular para que sea la gente la que diga si está bien o no la reforma, lo cual no es, digamos, es muy interesante, no es descabellado. Sabemos que no se va a hacer, que no sucedería en la Argentina, pero que no deja de ser algo muy interesante, además de un par de cosas que va a decir Del Caño sobre la ley y sobre su posicionamiento al respecto. Ante esta ley que fraudulentamente quiere imponer Cambiemos aquí en el Congreso, donde ¿cuántos serán los que van a votar a favor? 130, 140 personas van a decidir meterle la mano en el bolsillo a 17 millones de personas, a esos sectores más vulnerables. ¿Cuántos litros de leche le van a quitar a los niños que reciben la asignación universal por hijo? 50, 60, 100 litros de leche en el año 2018 le van a quitar, y encima recién se me reían cuando reclamaba la palabra, se reían de los más pobres. Por eso, presidente, planteamos que si verdaderamente son tan democráticos, ¿por qué no hay una consulta popular? Hasta la CGT, que viene negociando con ustedes y no ha convocado verdaderas medidas de fuerza, de paros y movilizaciones, plantea una consulta, porque el 90% de la población está en contra. El 90% de la población está en contra de esta medida. Lo dijo Marcos Peña. Está en los medios de comunicación, en el diario La Nación el 3 de agosto. No vamos a impulsar una reforma previsional. Dijo Marcos Peña. Y están haciéndolo ahora. Bueno, bastante claro lo de Nicolás del Caño. Que también es un punto que el gobierno debería rever, quizá en algún punto. Digamos, creo que la reforma provisional, si algo le ha dejado al gobierno de Mauricio Macri, es cierta preocupación de la reacción de la gente no fue la que se esperaba, creo. Con otras leyes que han sacado y con otros DNUs, digamos, con otras decisiones políticas que ha tomado el Cambiemos, la gente no había reaccionado tanto, no había salido a la calle, y a partir de la reforma provisional hubo luego el lunes a la noche cacerolazos en varios puntos de todo el país, pero principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en lugares donde Cambiemos había ganado con mucha comodidad, lo cual quizá marca un enojo
con un gobierno que evidentemente está incluso traicionando a sus mayores adeptos. Exacto. Sí, un punto es simplemente para... Es un detalle, o sea... Sí. Del Caño hablaba de, bueno, porque acá 140 personas están haciendo están votando en contra de 17 millones. Bueno, Del Caño así funciona el Congreso también. Claro, pero no deja de tener razón en el sentido de que están votando están votando en contra de su propia base, y ahí es donde tiene que estar la crítica. Y también quiero decir que yo creo que fue importante el factor de que los medios no acompañaron esta medida. Los medios hegemónicos criticaron la medida. Sí. Eso también ayuda a que se caiga un poquito el velo que estamos viviendo en esta realidad con todas las reformas que pasa Cambiemos en general. Bueno, en este caso, desde los medios no hubo apoyo. No sé si porque ya veían que nadie de las personas que los sigue estaba de acuerdo o no, pero no sé qué fue primero. Claro, el huevo o la gallina. El huevo o la gallina. Va a haber que esperar porque, bueno, ahora se discutió, después de la reforma previsional que se aprobó, se discutió la reforma tributaria. Sí. Que, digamos, también es mala, y hay que decirlo, pero como no tiene, digamos, como no afecta directamente a la población, no cuenta, digamos, con tanto barullo mediático, pero sí se viene el año que viene la reforma del trabajo, que va a ser muy polémica, que ya les digo, va a ser peor que esta. Si pensaron que la reforma previsional era mala, prepárense para lo que viene, porque la flexibilización laboral es algo que va a existir. Y veremos también cómo lo tratan los medios. Evidentemente la gente ya está muy caldeada y va a haber que estar preparado, porque para ese momento la gente va a estar más caldeada todavía a partir de toda esta cuestión. Una inflación que claramente no se va a detener, y un gobierno que no está encontrando las respuestas que esperaba. Sí. Que incluso había mucho enojo porque María Eugenia Vidal, que es quizá el máximo exponente a esta altura de Cambiemos, incluso más que Mauricio Macri, que tiene su imagen bastante deteriorada a esta altura, salió a defender la reforma previsional y no quedó muy bien vista, digamos, por la gente misma de Cambiemos, que dijo, ¿para qué quemamos las naves? Claro. Metiéndola a ella en el medio si no hacía falta, digamos. Uh-huh. Si la gente, aunque venga María Eugenia Vidal, que es Heidi, a decirte que es bueno, hay ciertas cosas que creo que ya no pasan. No pasan de ahí, digamos. Es verdad que la ayuda de los medios en ese sentido fue importante para que la gente supiera que la estaban cagando, ¿no? Sí, es cierto. Porque si no lo decían, mucha gente a veces no se entera. Bueno, también un pequeño comentario, o sea, como hablamos de las cosas en el futuro, bueno, estar atento de cualquier reforma penal que pueda llegar a haber y de criminalización de la protesta, que también habíamos visto unos comentarios esta semana sobre pidiendo que no haya excarcelación para los manifestantes o para los detenidos en manifestaciones. Cosa que atropella totalmente al derecho de este país. Una locura. Y al debido proceso. Así que atención con ese tipo de cosas también. Sí, totalmente. Creo que no se esperaba, pero termina siendo un fin de año muy caliente en la Argentina. Un año que igual venía siendo bastante intenso, pero que no terminaba de reflejarse en hechos concretos, más allá de el caso de Santiago Maldonado y alguna que otra marcha puntual. Digamos, no había habido ninguna crisis política para Cambiemos. Claro, esta es crisis política. Y Cambiemos en ese sentido venía zafando, y políticamente no es un partido muy, muy hábil. Sí. Por lo cual esta primera crisis política ya es un golpe bastante fuerte para tener que ver lo que van a hacer. Bueno, dependerá todo de cuánto puedan ahogar a las provincias. O bueno, cuánto apoyo puedan conseguir, vaya uno a saber de quién a esta altura. Sí. La incertidumbre. Feliz Navidad, muchachos. Claro, exactamente. Sí. Este es el programa especial. Lo creímos necesario a partir de todo lo que pasó, y además porque los medios de comunicación se pusieron en contra de la ley, pero tampoco terminaban de explicar qué era lo que pasaba. Sí. Digamos, nadie... Bueno, no hubo tiempo de explicarlo, primero porque Cambiemos apuró las cosas en un punto ya maratónico. El miércoles de la semana anterior había sido la reunión de comisión, al día siguiente quisieron sesionar, y al lunes, digamos, con el fin de semana en el medio, quisieron sesionar de nuevo, y ahí la aprobaron. Sí, también no hubo mucho tiempo. Se hizo foco en los incidentes también para ocultar todo el tema. Exactamente. Que de nuevo, o sea, explicamos que no tiene nada que ver. O sea, no, recordemos, no está de más decirlo, la protesta es un derecho constitucional de la República Argentina. La gente puede salir a la calle a manifestarse y ni nadie tiene que poder evitarlo. Cualquier persona que logre que no se pueda marchar está yendo en contra de la Constitución. No hay mucha vuelta que darle. Y meter balas de goma y tirar gases lacrimógenos, aunque se entienda que es una medida, digamos, contra los violentos, termina perjudicando ese derecho constitucional, por lo cual Patricia Bullrich y toda su gente
tendrá que ver cómo hacer, digamos, para cambiar la planificación de seguridad en las marchas y que sea una cuestión de prevención y no una cuestión de acción posterior a todas las cosas que pasan. Exactamente. Eso es lo que pedimos desde acá, por lo menos. Sí. Ya ni pedirle la renuncia porque sabemos que no va a suceder. No. Claramente está anclada al puesto de Patricia Bullrich y además, para Cambiemos también sería un golpe muy duro, después de todo lo que pasó, echarla a Patricia Bullrich. Sería demasiado. Sí. Y sí, bien, es lo que hay. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene con el especial, ahora sí, de fin de año. Lo habíamos prometido la semana pasada, pero pasó esto en el medio. Tienen un programa de bonus. Claro, que no se jode, que no se quejen. Ahí tenés, ahí tenés. Para todos los que decían que nosotros no incentivamos la violencia. En ningún punto. Nos despedimos. Hasta la semana que viene es jueves, es decir, es sábado, a partir de las 3 de la tarde. Y sí, feliz Navidad, pásenla lindo y traten de no cruzarse con las fuerzas de orden.